Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Eso está bien, que estemos bien. Bueno, buenas tardes a los que estamos aquí presentes y hola al que nos escuche o vea el vídeo en diferido. Estamos hoy organizando una pequeña, no sé si tanto entrevista o más diálogo con Pablo González Velasco. Eh, a colación de la presentación del libro de El Nuevo Iberismo. Ahora diremos de qué va este interesante texto que yo más o menos llevo ya algo más de la mitad leído. Bueno, primero hay que hacer una presentación de Pablo, al que ya considero en parte también compañero. Bueno, Pablo es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Salamanca y realizó su tesis doctoral sobre Gilberto Freire y su relación con España, la constante iberista en su vida y obra, así es el título. Pablo es coordinador también del diario digital, del periódico digital o de la plataforma mediática El Trapecio, la primera de ámbito o de objetivo que trasciende los límites, en este caso estatales de España, para acercarse a lo portugués y viceversa. Es decir, que aglutina de algún modo textos y reflexiones de uno y otro lado de la raya y en varios idiomas de la península ibérica. Y en los últimos años ha coordinado varios textos, varios libros, uno de ellos en el que han tenido a bien también incluir algún texto mío como colaborador del Trapecio, Iberia, Tierra de Fraternidad. No sé si se ve bien más o menos en la cámara, editado por el propio Trapecio hace nada, en 2021. También ha coordinado otro, corrígeme si me equivoco, Pablo, Iberotropicalismo, a Hispanidades, os Orientes e os Occidentes, una obra de Gilberto Freire en 2022, este mismo año, y ahora, y eso es por lo que estamos aquí, es coordinador también, junto con el catedrático de la Universidad de Granada, José Antonio González Alcantú, de El Nuevo Iberismo, una invitación para redescubrir Iberia, editado por Almuzara y que está llamado a ser también, desde mi punto de vista, en base a lo que ya he leído, o con base en lo que ya he leído, igual que el otro, de Iberia, Tierra de Fraternidad, a marcar un hito en esto del iberismo que intentaremos desentrañar ahora en los próximos minutos. Bueno, Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación de Extremeñería, esa plataforma también, ese espacio asociativo extremeño que tiene como uno de sus fundamentos el iberismo social y cultural, el acercamiento, en este caso extremeño, o de la realidad extremeña hacia Portugal, porque no se puede entender Extremadura sin Portugal. Y gracias, como digo, por aceptar la invitación. Sí, muchas gracias, Rebollo. Ya sabes, lleva mucho tiempo diálogo. Saludo, ¿no? Ese iberismo de extremeñería y también saludo que me hayáis invitado y que haya este espacio de presentación. Y sin duda que estamos en espacios muy convergentes, ¿no? Y creo que, bueno, tú en particular, en tus propios artículos en Iberia, Tierra de Fraternidad, también esbozas una línea que coincide con ese iberismo antropológico, que si quieres podemos ir hablando, ¿no? Y un iberismo también geopolítico. Sí, precisamente yo creo que hay que empezar sobre todo para la gente que no esté tan habituado a este tema o esta temática que puede resultar más o menos periférica a su propia realidad cotidiana, ¿no? Como es esta del iberismo, que parece algo como muy decimonónico. A mí me gusta empezar, bueno, voy a hacerte esa primera pregunta que no sé si es sencilla o fácil, de qué es eso del iberismo. Bueno, en primer lugar nos podemos ir a la RAE, que en la RAE, en la Real Academia Española, habla que pues, es
pues, un proyecto de unidad entre España y Portugal o de algún tipo de grado de unión, ¿no? En esa segunda parte de la sesión probablemente es la más adecuada hoy en día, ¿no? Pero iberismo realmente se ha utilizado esta palabra en diferentes países, yo creo que fundamentalmente en España, Portugal y Brasil, con diferentes connotaciones, pero todas ellas tienen vasos comunicantes y todas ellas son enriquecedoras. Es verdad que en algunos casos con alguna connotación negativa y también injusta, pero bueno, es bueno ir analizando todas esas polisemias. En España se ha utilizado iberismo también como algo para referirse a algo primitivo, ¿vale? O algo más indígena, ¿no? De la península, de los íberos, pero también de un modo genérico en general, ¿no? En su momento hubo aquellas teorías del vasco-iberismo y tal. Bueno, el caso es que este concepto, que es difícil de definirlo, ¿no? Se nos escapa, pero al mismo tiempo, que esto pues, puede ser algún problema, pero al mismo tiempo es lo suficientemente amplio para que nos sirva para discutir estas identidades plurales dentro de la península ibérica. Y en particular, por ejemplo, en Brasil lo utilizan mucho para hablar de las herencias que vinieron de la península y que fueron allí, más bien unas herencias de tipo medieval, ¿no? Anteriores incluso a la existencia de lo que es España y Portugal. Entonces nos remite como a una ancestralidad, a un pasado, a una antropología, una cultura, un área cultural, ¿no? Eso yo lo cojo de Gilberto Freire. Y creo que por ahí podemos dialogar entre gentes que tenemos ideologías diferentes o proyectos nacionales o regionales diferentes. Creo que eso nos permite hablar mucho mejor porque, bueno, ya sabes las problemáticas que hay dentro de España en cuanto a identidades, ¿no? Pues por así decirlo, discutir la identidad ibérica, que por cierto los dos ministros de Exteriores en una reciente declaración sobre la vuelta al mundo, ¿no? De Magallanes Elcano, reconocieron los dos que existe una identidad ibérica. Pues bueno, discutir esto, yo creo que esa es la gran virtud del iberismo. Obviamente el iberismo es, en primer lugar, el movimiento iberista del siglo XIX, que tuvo un éxito razonable, pero después cayó en declive, y que hasta hoy tiene también expresiones notables y que incluso, aunque no lo reconozcan los portugueses, porque ese es otro aspecto, porque el iberismo quedó allí criminalizado, pero yo sí que considero que el actual primer ministro Antonio Costa tenía una actitud muy iberista a la hora de llevar a cabo tanto el nuevo Tratado de Amistad de Trujillo como la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo. Claro, la cuestión terminológica y de matices conceptuales es importante aquí. Obviamente, cuando hablamos de iberismo en España, pues, aunque haya gente que lo pueda vincular a los pueblos íberos, como bien mencionabas, o que parezca como una ideología o movimiento social, político, cultural, muy del siglo XIX, muy propio del siglo XIX, es en Portugal, como bien decías también, cuando en ciertas ocasiones se ha tenido por alguien iberista como casi que traidor a la patria portuguesa, ¿no? Entonces es verdad que la propia definición del término o redefinición del término es importante en la actualidad, y es que el movimiento como tal, el movimiento iberista del siglo XXI, está relanzándose, sobre todo desde la Declaración de Lisboa de 2016 y bueno, con mayor ahínco me atrevería a decir desde 2020 para acá, es decir, en contexto de la pandemia. Y han proliferado un sinfín de términos parecidos, pero que tienen siempre matices, ¿no? Hablo de ibericidad, de iberofonía, de hispanidad, por supuesto, es un término mucho más, con más arraigo quizás, ¿no? Pero ¿dónde pondrías tú los matices de esos términos que muchas veces parecen sinónimos y que cada vez más se escuchan o al menos se leen en la prensa más o menos especializada?
Sí, hombre, yo, por ejemplo, estos debates yo sitúo sobre todo en la creación de la Asociación Unión Iberoamericana, que participaron muchos escritores relevantes, entre ellos, por ejemplo, Juan Valera, que estuvo también como diplomático en Portugal y en Brasil. Y de allí también estuvo Unamuno, Maeztu y tal. De ahí nacieron un poco todos estos conceptos. Y claro, ya había pasado un suficiente tiempo, en primer lugar, de la restauración de la independencia de Portugal, que al final es la primera separación, ¿no? Y después ya de las independencias hispanoamericanas, pues ya había una sensación de pues eso, querer reconciliarse o reaproximarse de alguna manera, ¿no? Entonces empezaron a surgir conceptos. El primero, el más viejo, es el del iberismo, ¿vale? Y evidentemente después surgió iberoamericano, que después tuvo una cierta crisis, que después fue recuperado en la transición para superar el término hispánico. Y en Portugal es verdad que el iberismo, como fue criminalizado, hubo una época, sobre todo en el inicio del siglo XX, con Antonio Sardiña, Alianza Peninsular, de Elvas, por cierto, que se relanzó el término hispánico, que estaba mejor visto en aquella época en Portugal. Hoy, desde luego, que esto no nos sirve. Y de una manera interesante, porque planteaba ese dualismo y de una manera respetuosa. Es verdad que de posiciones conservadoras, pero curiosamente esas posiciones desde Portugal coincidían mejor con los progresistas en España, ¿no? Y bueno, pues de ahí nacen todos esos conceptos. Evidentemente el tema de la hispanidad para mí me parece que siempre tuvo un problema, y eso lo planteó Maeztu en la defensa de hispanidad, que es que siempre queda la duda, bueno, en realidad lo plantea en una carta a un colega portugués, que siempre queda la duda de si se incluye el mundo luso o no. Entonces siempre tienes que explicar si es hispanidad en términos amplios o reducidos. Entonces, esto yo creo que quedó resuelto con la aportación de Fridiano Álvaro Durantes Prado recientemente, de los años 90 hasta aquí, con el término iberofonía, y esa sería la hispanidad en términos amplios. Pero ¿qué pasa? Que el ambiente de la hispanidad es un ambiente muy españolizado, y esto lo advierten incluso algunos intelectuales brasileños, diciendo que más que hispanidad es una españolidad, que en cierta medida también cada país hispanoamericano puede contribuir a ese movimiento, sobre todo porque Hispanoamérica está muy dividida en relación a Brasil, que está unido, ¿no? Y creemos que desde el iberismo incluso se puede plantear aquello del paniberismo que Fridiano también planteó, que es pues ya plantear pues una convergencia a nivel internacional de todos los continentes. El espacio iberoamericano a partir del 91 se fue consolidando, aunque quede en un espacio así muy diplomático, muy tal, pero está ahí. Y son los países de lengua portuguesa y española de América y de la península ibérica. Pero también nos falta hacer un acercamiento especialmente a los países africanos de lengua portuguesa. Bien. Bueno, es obvio que el tema, como digo, terminológico puede suscitar cierta problemática entre los que estén menos habituados, ¿no?, a estos temas. Ahondando un poquito en lo que aparece en el libro y sobre todo en tu trayectoria académica, ¿no?, que vienes reivindicando en tus textos el tema de iberismo metodológico. No vendría mal que matizara, sobre todo para aquellos que nos vean, qué significa eso también de iberismo metodológico. Bueno, pues iberismo metodológico, en primer lugar, lo que supone es delimitar un área cultural, en este caso un área cultural ibérica, o incluso podemos plantear un área cultural iberoamericana o panibérica, pero bueno, vamos a partir del área cultural ibérica, y establecer un criterio de análisis sistemático, una metodología donde vamos a analizar los fenómenos que ocurren ahí, sean políticos, históricos, antropológicos, dentro de ese marco, dentro del marco ibérico. Es decir,
es una forma de superar la interpretación nacionalista de España y Portugal. ¿Por qué? Porque hay fenómenos culturales que están muy, muy vinculados. Y evidentemente en ese ejercicio nosotros estableceremos las similitudes y las diferencias. No se trata de negar las diferencias, sino de encontrarlas, porque muchas veces dentro de las diferencias encontramos similitudes y viceversa. Entonces, y tampoco, también te digo, o sea, no se trata de crear un nuevo nacionalismo ibérico, que en su época pudo tener sentido, el bien intencionado viejo iberismo, ¿no? Pero que evidentemente hoy no tiene, y que es verdad que puede implicar el iberismo un cierto etnocentrismo, y bueno, desde Lévi-Strauss sabemos que si es moderado el etnocentrismo puede ser algo positivo, igual que el regionalismo lo puede ser, pero no nos podemos creer ni los mejores del mundo, ni crear un nuevo nacionalismo, no tendría sentido. Pero es verdad que muchas veces cuando estudiamos la historia de España, la historia de Portugal, cuando vas a la historia de Portugal te pensabas que esas cosas que ocurrían en España no pasaban en Portugal, y sí pasan, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una historia nacionalista, y es una forma de interpretarla, pero siempre con precaución para no generar un nuevo nacionalismo. Pero creemos que ese marco es bueno para reconocernos ibéricos y nos reconozcan ibéricos. Yo siempre digo una cosa, porque, por ejemplo, a veces yo que tengo mucho contacto con Brasil, pues hacen análisis y nos meten a los europeos dentro de un mismo saco, un mismo fenómeno, y no atienden a las especificidades de la península. Por poner un ejemplo, el tema de la energía, pues se piensan que todos dependemos de la energía rusa, pues la península ibérica tiene una realidad diferente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros no nos proyectamos hacia afuera como ibéricos, y esto es importante que nos reconozcan, porque realmente el proceso histórico ha sido muy diferente entre el norte y el sur, aunque estemos ahora en un proyecto conjunto y puede haber cosas muy interesantes, incluso habrán cambiado ciertas actitudes en el norte de Europa, y por ejemplo el propio Alcantuz, él siempre me dice, oye, Europa a pesar de todo es una interzona de cierta libertad de contracultura que hay que preservar antes de que se hunda del todo. Y hay que ser consciente de eso, pese a todos los colonialismos y todo esto, ¿no? Pero también es eso, para analizar Iberoamérica, para mí, que yo lo conecto mucho con el barroco, con esa otra modernidad alternativa, pues es importante diferenciar, ¿no? Y cómo nos hemos enfrentado de manera diferente a la modernización, etcétera. Sí, de hecho, bueno, claro, desde 1986 hasta nuestros días, en el nuevo marco de la Unión Europea, obviamente las relaciones entre España y Portugal han cambiado muchísimo, se han propulsado relaciones o un tipo de relaciones que hasta entonces no existían, ¿no? Acabó aquella España y Portugal del Incluso te voy contrabando. a decir, había muchos sectores en Portugal antiiberistas que veían un peligro entrar en la Unión Europea, porque era como una forma de abandonar el atlantismo, irse a un continentalismo, y que eso acabaría, una vez perdidas las colonias, acabarían absorbidos por España. Y bueno, la entrada a la Unión Europea, hay que decir que también, por ejemplo, la frontera es curioso como también se perdió ahí la población por el tema de industria de la frontera, industria del contrabando y todo esto, ¿no? Los lucros que hay en la frontera, pero nos ha permitido hacer buena parte del programa iberista, que era pues eso, una unidad de mercado sin pasaportes, sin tal, dentro de la narrativa europea, pero al final tenemos una unión comercial muy fuerte, aunque todo queda como disipado por el tema político, las soberanías políticas, pero realmente, por ejemplo, la economía portuguesa depende mucho de la economía española, ¿no? En estos 35 años obviamente se han conseguido cosas que eran inimaginables en los años 70, es obvio. Enlazo una frase muy conocida de Saramago, ¿no? Que pronunció o escribió en 1990, que dice, bueno, más que una frase, es una pregunta, dice, ¿el iberismo está muerto? Lo dice en 1990, y dice, sí. Dice, ¿pero podemos vivir sin iberismo o sin un iberismo? Y dice, no. Es decir, necesitamos en la península ibérica iberismo, que en opinión de Saramago no existía en 1990,
pero yo creo que es una evidencia que hoy sí que existe en el siglo XXI por todos los acontecimientos que se han venido dando desde 2010, sí, principalmente desde 2016, también antes, pero desde 2016 para acá, y prueba de ello es esta última cumbre, ¿no? O la celebración anual de las cumbres ibéricas en las que se están marcando pasos importantes. Yo creo que ahí Saramago se refiere precisamente a lo que nosotros establecemos como nuevo iberismo, ¿no? Porque él al mismo tiempo tiene esa línea, bueno, también digamos más geopolítica o fraterna entre los dos pueblos de movimiento, lo que tú dices, lo que están haciendo los dos gobiernos, que están haciendo razonablemente bien, aunque se podría mejorar, especialmente del lado español. Pero también se refiere a una cierta resistencia cultural frente a una absorción del norte de Europa, del capitalismo, digamos así, protestante o de unos valores ajenos a los nuestros, que es, porque claro, el riesgo que él veía en el año, pues eso, cuando la entrada, era que, pues eso, que nos separara de nuestros valores tradicionales, entre comillas, los positivos, claro, y también mencionaba evidentemente a Iberoamérica como que nos iba a arrastrar, nos iba a alejar de Iberoamérica. Por eso también sacó aquella novela, ¿no?, de La Jangada, que nos separaba de Europa y nos llevaba hasta cerca de América Latina. Pero bueno, también hay varias interpretaciones de que tampoco era un anti-europeísta, sino que él veía esos peligros y lo veía también un iberismo de resistencia cultural. Hay que decir que sí, como comentas, ahora existen magníficas relaciones entre España y Portugal, hay un nuevo tratado, hay una nueva estrategia. Lo de siempre, hay que llevarlo a la práctica. Se están haciendo algunas cosas razonablemente bien, pero sí que sentimos que haría falta tener una mayor institucionalidad a la hora de que llevar a cabo todo esto y llevarlo a la práctica, incluso que los parlamentos nacionales estuvieran coordinados, no solo para juntarse un día antes de la cumbre y celebrarlo, sino para que reformen leyes, para que en esa jerarquía realmente la estrategia común de desarrollo se haga valer, porque muchas veces los responsables de llevarlo a la práctica nos dicen, oye, no puedo más llevarlo a la práctica porque no me permite la legislación. Por ejemplo, el Estatuto de Trabajador Transfronterizo no se pudo hacer porque veían límites legislativos y lo que han hecho es una guía informativa. Vale, está bien la guía informativa, pero lo que tienes que hacer es pedir a tus parlamentos nacionales que reformen las leyes para que sea posible un Estatuto de Trabajador Transfronterizo, por ejemplo. Sí, bueno, durante la pandemia hemos visto precisamente cómo se cerraba otra vez la raya, ¿no? O sea que en cualquier momento podemos volver a épocas incluso anteriores a 1986, ¿no? En el mismo contexto. Sí, ¿no? y lamentablemente no han tenido la flexibilidad con los ciudadanos rayanos como si lo tuvieron con la frontera de francesa, hispano-francesa, que sí que permitieron a los ciudadanos rayanos a unos 5 kilómetros tener una cierta movilidad. Nosotros protestamos mucho, ya sabes que bueno, yo desde el Trapecio soy coordinador general del Trapecio y hemos estimulado la creación de ese foro cívico ibérico donde participan diferentes organizaciones, entre ellas Extremeñería, y desde ahí durante toda la pandemia aprovechamos, ¿no?, ya que teníamos estos medios digitales para, pues eso, elevar nuestras protestas a los gobiernos y bueno, y es verdad que hubo actitudes muy nefastas a veces de un lado y del otro, pero bueno, fue una experiencia que también llevó a muchas personas a tener más interés con estos temas y a que por lo menos estuviera en el centro la raya y la gente empezara a prestar más atención. Ahora hablaremos de la raya, por volver un poco al libro o a los temas de los que habla el libro, insisto, como coautores, bueno, como coordinadores, tanto Pablo González como José Antonio González Alcantú, aunque realmente es una obra coral, la mayor parte del libro es de los autores citados, pero hay algunos otros, no hace falta entrar en ellos, pero algunos que son bastante conocidos, como bueno, la propia nota del editor, el editor, ¿no?, de Almuzara, Manuel Pimentel, es ya bastante conocido.
en el mundo, en el mundo. Y hay dos extremeños, Antonio Sí, Sáez César Delgado Rina, y César César Rina. Rina, sí, y luego hay una, también desde el punto de vista etnográfico, ¿no? Haciendo Sí, una especie también. de historieta, cuento de la raya, ¿no? Antonio Pérez es el que lo escribe. Bueno, son diferentes autores, por supuesto algún texto también en portugués, es una obra coral, no del mismo talante que el de Iberia, Tierra de Fraternidad, pero en cualquier caso son dos textos que vienen desde abajo, es decir, no tenemos que esperar todo desde las instancias políticas, porque desde la sociedad en sus diferentes ámbitos, sea el académico, sea el mediático, como está haciendo el Trapecio o algunos otros espacios asociativos, están haciendo cosas. La cuestión es si necesitamos más pisar el acelerador, si hay movimientos, si según tus sensaciones el movimiento iberista, o al menos la gente que tiende más a ese acercamiento con Portugal por la parte española y de España por la parte portuguesa, con su trascendencia también iberoamericana, ¿ves que ese movimiento es mucho más activo o todavía lo ves como muy cerrado en ciertos sectores, pues eso, periodísticos y académicos? Bueno, el iberismo, el problema que tiene es, bueno, del lado español en general suele causar bastante simpatía, pero siempre se ha intentado hacer algo transversal, es decir, que las luchas partidarias no afectaran al movimiento y se ha conseguido, realmente hay una unidad razonable. Pero el problema del liberismo es que si tú no te metes en ideologías de izquierdas y derechas, el grado de movilización de las personas se reduce. Puede haber un sentimentalismo que ayude, sí, y me gustaría que en la raya eso se despertara, porque ahí en la raya el liberismo es 24 horas. Aquí en Madrid, pues las personas, los lusófilos, pues sí, es 24 horas, pero el resto de la gente tampoco es que esté pensando en eso, ¿no? Es verdad que se puede hacer mucho, sobre todo en determinadas élites y en la prensa. Para nosotros es fundamental que la existencia de la opinión pública ibérica y que en las universidades también se trate esa perspectiva, como te decía, del iberismo metodológico, que lo aplicamos en el trapecio para explicar lo que sucede en la península ibérica, pero al mismo tiempo en las universidades también que haya cada vez más cátedras, ¿no? Existen algunas de ellas, ¿no? Incluso algún canal de televisión ibérico, yo creo que eso sería muy interesante. Cuando estaban los dos, Pedro Sánchez y Antonio Costa en la oposición, pactaron crear como un canal Arte, ¿no? Como este que hay franco-alemán entre España y Portugal. Después de presidentes ya no lo han sacado, aunque dentro del tratado y de todo esto Se habla de ello. se reconoce que hace falta crear eso. Y de hecho hay muchas producciones de series hoy en día que tratan eso. Hace falta también que la televisión portuguesa se vea en toda España y que el oído español se acostumbre al portugués de Portugal, porque es verdad que hay una simetría de comprensión. Y bueno, realmente existe solo un concejal iberista en Puerto Llano. Pues ya sabéis que uno de los sitios donde comenzó fue, pues es un alcalde socialista que se disgregó y siempre tuvo, era de la línea venía de Tierno Galván, del PSP. Tipo Galván tiene incluso creo que una calle, una plaza en Lisboa, siempre fue iberista también y tuvo buenas relaciones en Portugal. Y bueno, es un estilo así, el maestro y siempre tuvo interés en esto. Consiguió un de concejal, pero después no ha podido este partido a sacar adelante ese proyecto. Hubo momentos que sí, en la declaración de Lisboa, en Portugal, por su lado, tiene esa restricción de creación de partidos políticos, la restricción es previa. En España la restricción es cuando te presentas a las elecciones, cuando necesitas las firmas. Y es complicado, es complicado. Por eso nosotros siempre hemos apuntado a eso, a una sociedad civil. De todos modos, yo creo que en la raya se podría tener un mayor recorrido. Y planteamos esa idea también, yo creo que es buena, del iberismo multinivel, en el sentido de que puede haber iberismo a todos los niveles, a nivel de raya, a nivel de regiones, ¿no? Las euroregiones, a nivel de bilateral entre estados,
y después ya a nivel panibérico, ¿no? Entre países de lengua portuguesa y española, también con ese fenómeno de Brasil, y date cuenta que, bueno, en tiempos de incluso Aznar, Zapatero y tal, se planteó una alianza estratégica con Brasil que estaba muy pujante. Siempre es un país enorme, más de 210 millones, con buenas relaciones con España, que no tiene problemas de relación con España en el sentido de sentirse pequeño porque habla de tú a tú con España. Entonces, eh, incluso el concepto de iberismo también está allí, como hemos dicho, y hay un par de textos, hay uno en concreto, yo también lo trato, sobre Brasil. Esto hay que tenerlo muy, muy claro porque Portugal está muy cerca, pero también es pequeño a nivel internacional, y esto también hay que quizá entenderlo si se ve una visión geopolítica. Pero el iberismo como movimiento político sí que tiene ciertas limitaciones. La limitación es eso, es una relación estratégica entre las instituciones que existen, entre las regiones de frontera, esa perspectiva internacional, pero después, claro, siempre se ha planteado respecto de las soberanías nacionales, y falta pues esa, que yo no descarto que en un momento a lo mejor se pudiera convertir en algo más político, pero de momento en general la gente prefiere que no. ¿Por qué? Porque eso despierta el temor en Portugal, y después eso nos genera prejuicios para el movimiento en general. Y como todo movimiento, si quiere empezar de cero, necesita unos apoyos fuertes, ya sea mediáticos, como ha ocurrido con otros movimientos, con tertulianos, con tal, o como ha ocurrido con tantos partidos, necesita financiación, porque si no, a pulso no se mantiene. Pero de todos modos, yo considero que tal y como está ahora, para mí es razonable. Lo que hay que avanzar es a tener medios de comunicación más potentes y una sociedad civil más viva. Sí, como tú dices, el tema de la raya, por ir centrando la cuestión en el territorio rayano, y ahora nos iremos a Extremadura. Es cierto que, bueno, que a nivel local, o a nivel de relaciones entre localidades rayanas cercanas a uno y a otro, desde uno y otro lado de la frontera, las propias eurociudades que se están conformando en ese marco también europeo, que bueno, que sobre el papel todo es muy bonito, pero es verdad que luego tarda mucho en implementarse pues esas comunicaciones, ¿no? Entre Elvas y Badajoz, o que aquel, no sé, de Valencia de Alcántara, pues a lo mejor tiene más cerca el hospital de Portalegre que el de Cáceres, con ese tipo de problemáticas que hay asociadas en este ámbito de la raya. Pero se me venía a la cabeza que las opiniones así, las más conocidas, al menos en los últimos años, no han venido precisamente del ámbito político rayano, sino del alcalde de Oporto, ¿no? Cuando hablaba de Iberolux, pensando obviamente en una cuestión más comercial y económica que política, o el propio alcalde de Valladolid, ¿no? Que muchas veces Castilla y León creo que habla demasiado poco de Portugal para ser una región fronteriza, entre otras cosas por las dimensiones que tiene la propia comunidad, y porque es precisamente la parte leonesa de Castilla y León, León, Zamora y Salamanca, la que además más se está despoblando. Bueno, esa franja céltica que lo llaman ahora, tanto en el lado portugués como en el lado español, y que tiene esa problemática, y que sin embargo, yo ya escribí también en algún texto que si Extremadura tiene alguna mina, ahora que se habla mucho de explotaciones mineras, se llama Portugal, y que no estamos sabiendo aprovecharlo. Pero como dices tú, se echa un poco en falta desde las regiones rayanas, no solamente desde los pueblos que están pegados a la frontera, ¿no? Pues yo entiendo la raya, ya te lo comentaba antes, no como una línea, sino como una franja bastante más amplia, que abarca gran parte en el caso de que nos ocupa, ¿no? Gran parte de Extremadura, si no toda, y gran parte del Alentejo o de Beira Interior, si no todo, ¿no? Se echa en falta precisamente ahí más movimiento social, ¿no? No sé si, bueno, por tu conocimiento, sé que el Frente Vilar Formoso Fuentes de Oñoro está haciendo muchas cosas, que se están haciendo cosas a nivel sobre todo de cooperación turística, ferias rayanas. En el caso extremeño, 2 de cada 3
españoles que estudian portugués son extremeños, es decir, por ahí también se está implementando la colaboración y movilidad interuniversitaria también entre Salamanca y Coimbra, entre la Universidad de Extremadura y Évora, pero falta más, también según nuestra opinión, según la opinión de Extremeñería, no sé, desde nuestro ámbito, Sí, bueno, pues hacemos lo que podemos con la fuerza, ¿no? los que van siempre más adelantados y tiene cierta lógica es Galicia, ¿no? En Galicia, y después también ellos tienen menos problemas de despoblación en la raya, sobre todo porque en la parte más atlántica hay bastante actividad, hay actividad industrial, está esa conexión con Oporto, ahora lo han revitalizado con el eje atlántico, y ellos siempre han tenido más fuerza. Es verdad que tienen la singularidad lingüística. Hablaba yo hace poco con un autor de un libro sobre la relación de Galicia y Portugal. Yo digo que Galicia es la madre de Portugal, porque decía la tierra hermana, decía el libro, ¿no? Pero tierras hermanas, pues es Extremadura, es Castilla y León. El caso de Galicia es especial porque es la madre. Pero incluso podríamos incluir León, y León ahí abarca mucho más, ¿no? A lo mejor más el lado del padre que de la madre. Yo creo que Galicia va por delante, y después en la segunda posición está Extremadura, ¿vale? Yo creo que ocurre bastante que, claro, Alentejo en muchos casos también es muy dejado de lado por ese centralismo lisboeta, a pesar que pues está muy cerca de Lisboa, y por ejemplo cuando hablan del eje atlántico y todo esto, muchas veces para criticar a Madrid lo que hacen es darle una patada en el culo a Alentejo, ¿no? Y de paso a Extremadura, ¿no? Entonces Alentejo y Extremadura tienen una situación parecida, que les prometen cosas los de las propias capitales de los gobiernos y no las cumplen, ¿no? Como ha ocurrido con el caso del tren, ¿no? ¿Qué pasa? En la raya hay otras fronteras europeas que las fronteras son los puntos más desarrollados de los países. ¿Por qué? Porque tienen las ventajas de un sitio y de otro. ¿Qué pasa? Que en este caso no, porque estaban dados de espaldas. Son pocos los puntos donde sí que, pues a lo mejor las conexiones de camiones o de lo que sea, pues a lo mejor ahí sí que se ha concentrado un poco más de desarrollo, pero el resto no ha habido, pues se ha ido desangrando y se ha ido perdiendo la fortaleza de la sociedad civil, y en la raya, pues en los años 80 o algo así, era algo bastante poderoso. Y bueno, y entonces estas poblaciones han ido perdiendo muchos liderazgos. La zona del Mediterráneo normalmente ha tenido más éxito a la hora de presionar, porque se concentran más votos, ¿no? Hay más demografía. Y bueno, la idea de la Estrategia Común de Desarrollo es intentar atraer población, intentar crear una nueva centralidad, y eso hace falta ver también algo de geopolítica en eso. Y hay a veces que el que está viviendo allí no lo ve, y el que está en otro punto de vista dice, lo ve claro, ¿no? Y bueno, es una pena. Por ejemplo, la RIET, que era la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas, se ha congelado, pero durante muchos años se ha hecho una serie de propuestas bastante interesantes, que esto al final se ha reutilizado por los gobiernos. Hay que decirlo, que ha tenido buena salida, sobre todo gracias a Isabel Ferreira, que era la que llevó a cabo la estrategia, que creó la Estrategia Común de Desarrollo. Y bueno, pues yo creo que sí, que sin duda Extremadura, donde sus principales ciudades están justo en la raya, debería de apretar, ¿no? Y lo está haciendo, ¿eh? Dentro del movimiento iberista tiene bastante protagonismo, ¿no? El tema del corredor sudeste ibérico y, bueno, todas las particularidades también de Olivenza, etcétera. Y bueno, yo creo que es una vía que hay que seguir insistiendo para que las nuevas generaciones pues asuman esto como una parte de sus programas. Es verdad que muchas veces el iberismo va a estar como un elemento complementario, y otras veces pues a lo mejor una centralidad. Me gustaría que hubiera más compromiso. Sí, por ejemplo, yo le he hecho una entrevista al alcalde de Badajoz,
que bueno, está casado, si no me equivoco, con una portuguesa o que es hijo de portuguesa y él tiene muy buenas relaciones, incluso ha jugado a rugby en un equipo portugués, estuvo viviendo y tal, se declara iberista, pero después, siempre que hablo con gente de Badajoz, me dicen que el tema de Eurociudad está parado, no ha conseguido una entidad jurídica, ¿no? De la AECT, ¿no? Y realmente en la práctica es simplemente algo narrativo, folclórico, que puede estar bien para hermanarse, pero realmente no se avanza. Entonces, pues estamos siempre en ese problema, ¿no? En el ejecutar cosas y a veces los propios funcionarios que no tienen medios para llevarlos a cabo y creo que sí, que el movimiento general tiene que ser de los dos parlamentos para reformar las cosas y después también las propias autoridades tener más decisión y más exigencia por parte de la ciudadanía, claro. En el caso de Extremeño, como bien sabes, Pablo, y más allá del tradicional victimismo que siempre se alega, ¿no? Como que somos los patios traseros de Madrid, en el caso de Extremadura, o de Lisboa, en el caso de Alentejo. Lo que es cierto, y el otro día estuve leyendo también un poco sobre el tema, que durante aquel periodo de unión dinástica entre 1580 y 1640 hubo una época de cierta, vamos a llamarlo, prosperidad para Alentejo y Extremadura, en tanto que había mucho más trasiego de gente, tránsito comercial y demás, y ha sido así, es decir, cuando Madrid y Lisboa se han mirado a la cara, pues ha sido positivo para lo que hay en medio. Lo que pasa que, bueno, los vaivenes históricos han hecho que se hayan convertido en lugares muy despoblados y que obviamente no sea nada rentable hacer un AVE desde Plasencia a Badajoz, ¿no? Pero también es triste que las dos capitales ibéricas, pues para ir en tren se tarden 9 horas, ¿no? 8 horas y pico, casi 8 horas y media, ¿no? O sea, llama mucho la atención, ¿no? O que se corte el tren Lusitania, o que el tren Lusitania por Valencia de Alcántara, o que efectivamente no se implemente la Eurociudad o la propia Euroregión, Euroace, ¿no? Alentejo, Centro y Extremadura, ¿no? Pero haciendo una crítica también, es precisamente que la frontera, más allá de que se haya difuminado desde 1986 para acá, sigue siendo una frontera bastante férrea desde el punto de vista mental. Quizás no para el habitante que está en la raya, porque se casa con el de al lado, porque trabaja en el pueblo de al lado, los de Elvas en Badajoz, los de Valencia de Alcántara en el otro lado. Bueno, las reminiscencias del contrabando, sea en Oliva de la Frontera, o sea en Valverde del Fresno, eso todavía se da, pero sin embargo el que vive en Mérida, el que vive en Cáceres, el que vive en Évora, todavía le suena demasiado lejos, eso de la región de al lado, aunque el paisaje sea el mismo y aunque la propia historia sea la misma, ¿no? Entonces, yo también, como extremeño, hago la autocrítica, ¿no? De que no hemos hecho a lo mejor el suficiente esfuerzo en conocer a Portugal, más allá de ir el día de Extremadura a comer a Portugal, ¿no? Eso sigue siendo lo folclórico y con eso todavía no hemos conseguido terminar, no hemos conseguido creernos realmente que Extremadura para nosotros, perdón, que Portugal para Extremadura es una auténtica mina de oro, ¿no? Desde el punto de vista comercial, turístico, cultural y social en general, ¿no? Sí, porque en realidad ya sabes que lo que yo planteo es que existe un área cultural ibérica, pero después existen áreas regionales ibéricas y existen regiones, como antes he dicho, Galicia, norte de Portugal, pues es pues una región bastante, una matriz lingüística bastante poderosa, ¿no? Pero que después también, si tú vas a la raya, que yo llamo la raya horizontal y la raya vertical, pues la raya vertical también en La Beira, León, Zamora, Salamanca, pues hay un tipo de transregionalismo con cosas en común y evidentemente ahí está, pues eso, Extremadura y Alentejo, donde incluso visualmente, yo te digo, yo he ido, bueno, yo he nacido en Barcelona, pero me he criado toda la vida desde los 8 años aquí en Madrid, mi familia es de Salamanca, de toda la vida. Y bueno, yo yendo a Trujillo, yendo a Extremadura, yo ya noto, pues hay como, sabes que hay una transición, un continuum, y yo ya noto que estoy en un punto más cercano de Portugal. Es decir, que yo ya siento, cuando yo entro en Extremadura,
siento algunos trazos culturales que me van acercando a eso, porque eso tiene una profundidad muy, muy vieja, ¿no? Y claro, la raya evidentemente es una de las fronteras, si no es la frontera más antigua, que eso fue uno de los problemas que ha tenido Extremadura siempre, como tú has indicado, pero siempre ha habido un intercambio y además que viene de muy antiguo esos por así decirlo, contrabandos o esas relaciones. Ahora mismo acabo de perder el hilo exactamente de tu pregunta. Ibas Bueno, por... más que una pregunta, era la reflexión sobre bueno, la visión que todavía tenemos de la frontera mental, ¿no? Sí, Esa es sí, 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 sí. en Pues ya te Extremadura al menos. digo, hay una frontera fuerte en lingüística entre Extremadura y Portugal, porque la fonética, esto yo creo que va a hacer que las nuevas generaciones hay que enseñarles muy bien la fonética portuguesa, yo creo que es lo más grave, ¿no? Porque escrito la gente lo entiende, pero hablado, es verdad que el portugués de Portugal en particular ha tenido un desarrollo, a veces por influencias francesas, a veces por una cierta endogamia que ha habido, especialmente en el siglo XX, que hace difícil ese intercambio, ¿no? Y entonces yo creo que las nuevas generaciones, creo que una de las claves va a ser estudiar fonética y un poco de cultura portuguesa para ir, pues eso, que las nuevas generaciones vean más normal ese intercambio y sobre todo los medios de comunicación, pero al fin y al cabo los medios de comunicación son los aparatos ideológicos, los que generan nacionalismo y los que la gente pues ve la cercanía o la lejanía, ¿no? Por lo que siempre decían que hay veces que se ve Portugal con una lejanía como si estuviera en China, ¿no? En vez de aquí al lado, ¿no? Entonces, yo creo que va a hacer falta trabajar ese aspecto de Sí, educación y medios de comunicación para verse más natural esos intercambios. hay que reconocer también, obviamente, lo que se ha hecho por parte del Canal Extremadura Televisión, con aquel Sí, programa de Falamos Portugués, y en Canal Extremadura Radio, con bastantes programas que nos hablan de la actualidad portuguesa. También es normal, y yo lo llevo escuchando desde chiquinino en la radio, escuchar la radio portuguesa, o al menos algunas emisoras. Otra cosa es que nos quedemos a escucharla o no, pero esa realidad la mantenemos incluso en nuestra propia región. Es muy minoritario y está en peligro de extinción, pero el portugués es una lengua también propia de algunos pueblos de Extremadura, Olivenza, Herrera de Alcántara, ya con un portugués más arcaico, o en algunas pedanías de La Codosera, de Valencia de Alcántara y demás, ¿no? La propia realidad de la historia y la cultura portuguesa, que se pueden ver en el arte manuelino de Olivenza o en las calzadiñas que se construyeron en Badajoz o mismamente en la gastronomía, en el bacalao dorado, que forma parte hoy de la gastronomía extremeña. O sea, está más dentro de Extremadura de lo que realmente nos creemos. Pero precisamente ha sido esa superioridad que se ha creído el nacionalismo español sobre el portugués, el que nos ha hecho pensar que si tenemos que coger un avión, pues pensemos antes en Málaga que en Lisboa cuando tenemos a Lisboa más cerca, ¿no? O sea que esa frontera es la que yo creo que hay que derribar. Y por supuesto tiene que venir desde arriba y tiene que venir desde abajo. Y tiene que, igual que hay un Erasmus a nivel europeo, creo que debería haber un Iberismus, no sé cómo se llamarlo, de intercambio entre después se los da también estudiantes. una circunstancia en Extremadura que las poblaciones grandes son del lado español y hay otras zonas en la raya que le da la vuelta, ¿no? Yo ya he oído algún político, incluso extremeño, que ahora está en Europa y que sabe mucho de estas cosas, que había algunas cosas del tema de, por ejemplo, de sanidad que proponíamos, de tal, diciendo, uy, cuidado que se van a aprovechar los portugueses. Todavía tenía estas mezquindades que yo puedo entender que a lo mejor como un dirigente de la comunidad autónoma, a lo mejor que pues, puede tener algún tipo de preocupación, pero si tenemos una conciencia de toda la raya, pues hay en algunos puntos donde los españoles necesitarían ir a hospitales portugueses, en otros a lo mejor habría más demanda del lado portugués y al final se compensa unas cosas con las otras. Y evidentemente lo que dices tú, y va más allá del Alentejo, la relación con Extremadura, ¿no? Que ya está, dentro de la región está la zona centro y es que
Lisboa está a tiro de piedra, es decir, que forma parte del mismo Teníamos espacio. una oficina de Extremadura allí en Lisboa. El Gabinete de Iniciativa Transfronteriza lamentablemente creo que se ha quedado una cuestión más comercial y de promoción, no sé si Bueno, turística, Rajoy mandó cerrar todas las ¿cierto? oficinas y a Extremadura le dejó algo dentro de la embajada, ¿no? Sí, Creo. en cualquier caso, no solamente Extremadura, cualquier región Sí. fronteriza tiene que tener quizás un papel un poquito más protagonista en, quizás, no sé, en las relaciones, en estas cumbres ibéricas que se realizan, ¿no? A lo mejor hay que contar más con la opinión del que vive en la frontera y no del que está únicamente en las grandes ciudades, que no hay ninguna gran ciudad. Badajoz es la ciudad más importante de la frontera con Portugal y son 150.000 habitantes. Eso no son nada, no estamos hablando de Valencia, no estamos hablando de Sevilla, de Oporto o de Bilbao, y esto obviamente va en detrimento de los propios habitantes de la raya. Pero la raya que se despuebla, toda la raya se despuebla, si no es mirando hacia el otro lado, si no es reconociendo cuál es la realidad actual y también la realidad histórica de la propia sociedad rayana, pues no se avanzará. Y la cultura en este sentido yo creo que puede hacer mucho. No todo es economía, que también, por supuesto, empleo, por supuesto, buenas comunicaciones, sino hay que reconocerse como habitante, ¿no?, de un solar del solar ibérico, que tiene a un lado y a otro de la raya más similitudes que diferencias, ¿no? Entonces, bueno, por ir cerrando, Pablo, para que ya llevamos una hora y para que no se nos haga demasiado largo y no se les haga pesado a aquellos que no están habituados a estos temas, hay que recordar que estamos un poco reflexionando sobre la realidad ibérica y sobre el concepto este de iberismo, las relaciones entre España y Portugal, por la presentación, como digo, de este libro coordinado por Pablo González y José Antonio González Alcantú, el nuevo iberismo, que está llamado un poco a ser una especie de manual iberista del siglo XXI. ¿Qué más proyectos, Pablo, tenemos de cara a los próximos años, próximos meses? Bueno, pues desde el Trapecio ya estamos editando un par de libros. Hay uno que vamos a sacar como un marco jurídico, el nuevo marco jurídico de la península, que es el Tratado de Amistad y la Estrategia Común de Desarrollo. Queremos editarlo en 2 idiomas y con una introducción, incluso también introduciendo algunas ideas del Foro Cívico Ibérico y una especie de opúsculo, y esto también lo estamos haciendo porque es bueno que se conozca, porque por ejemplo el Tratado de Amistad ha sido ratificado por el Parlamento portugués y para mí es un programa iberista, entonces ya nadie te puede acusar de imperialista ni nada, decir, oye, esto ha sido aprobado, ha sido iniciativa de Antonio Costa, que ha ganado con mayoría absoluta y además ha sido ratificado por el Parlamento portugués sin votos en contra. Ha habido algunas abstenciones, pero todo a favor, abstención. Y creo que eso es una guía para la acción, tanto la estrategia como lo otro, entonces eso va a ser muy interesante. Y después también una segunda parte de Liberia, Tierra de Fraternidad, llevando, pues eso, lo mismo, una recopilación de artículos ordenado por temáticas de pues este último año y medio. Y yo imagino que esto ya pues hasta final de año o enero pues saldrán estos proyectos. Bueno, permíteme, que no he dado paso a los compañeros de extremeñería que tenemos aquí, por si quieren hacer alguna pregunta antes de irnos, aprovechando que tenemos a Pablo aquí. No sé, Rubén, Gemma, Félix, Jesús, que estáis por aquí, si queréis hacer alguna preguntita. Dale al micrófono, ahí está. Bueno, yo tengo una pregunta, Pablo. No sé si en algún momento específico lo habéis abordado, pero hablamos siempre de iberismo y mencionamos evidentemente a los grandes países que tienen la extensión, digamos, más amplia. Pero he visto que en alguna lectura muy abuela pluma, claro, incluimos también a Andorra en lo que tiene que ver el iberismo, es decir, esos pequeñísimos y países diminutos. Hay gente que dice que Gibraltar también, ¿no? Asumiendo esa
soberanía que reclama para sí la colonia o ex colonia británica, según en la perspectiva desde donde la miremos, ¿no? Entonces, ¿se integrarían en el iberismo también estos pequeños territorios? A ver, en la Declaración de Lisboa del movimiento iberista se incluye también a Andorra. Andorra se reconoce parte de la península ibérica. Es interesante porque es como una especie de mini Iberia, porque hay una clase trabajadora con bastante participación de portugueses. Allí trabajan, ¿no? Entonces, allí se habla, pues, bueno, el idioma oficial es el catalán. Se habla bastante también el español y el portugués y algo de francés, ¿no? Y bueno, es interesante, no hace mucho tiempo hubo una cumbre iberoamericana y los propios andorranos siempre han tenido una actitud propositiva, interesante, se han interesado por estas ideas iberistas en general y bueno, ha sido una manera de integrar también, porque esa parte mediterránea que bueno, siempre se hablaba de la parte atlántica, mediterránea y central de la península, podría ser una vía, pero ¿qué pasa? Al final hay que ser pragmático en esto del iberismo y lo que nos hemos dado cuenta del movimiento iberista es que bueno, hay que partir de las instituciones existentes. Es decir, nos podemos ir al idealismo, pero partiendo de la realidad. Es lo que hay y es un movimiento reformista a partir de instituciones que existen. Y tienes que partir pues, de los estados reconocidos por la ONU. En este caso, desde 1991, también Andorra, un estado reconocido por la ONU en pie de igualdad con España y Portugal. Incluso a nivel diplomático, normalmente los embajadores en España son también embajadores de Andorra, y estas ideas de iberismo también en el espacio diplomático realmente funcionan bastante bien. Entonces, a nivel peninsular es bueno incluir Andorra, incluso el que introducir Andorra también, esto es algo positivo porque cuando ya juntas tres elementos, Portugal no se siente el lado pequeño, entonces puede ser una forma de acoplar. Y bueno, y hay gente que ya ha teorizado de crear un tratado, de crear como una comunidad ibérica y tal, pero es verdad que en el día a día Andorra es una cosa pequeña. Y claro, si uno hace iberismo, pues al final uno se concentra en las relaciones entre España y Portugal. De vez en cuando, claro, nos acordamos, introducimos cosas, pero fundamentalmente es la relación entre España y Portugal. Quería hacer una pregunta. No sé si habrás hecho algún análisis alguna vez de los encuentros que se han hecho ya hace tiempo, me imagino, ¿no? Entre los encuentros, más bien festivos son siempre, ¿no? De los pueblos pequeños que se hacen entre las rayas. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era chica que iba a Barrancos con el autobús, ya esos encuentros no se hacen, pero no sé si alguna vez has hecho algún análisis de los beneficios que puedan tener ese tipo de encuentros, aunque sean festivos, no sea para nada académico ni nada de eso, simplemente pues como la gente en diferentes lenguas, que aunque son parecidas, pero diferentes, se encuentran, se relacionan, no lo sé. Sí, por ejemplo, desde el trapecio, nosotros que tenemos una sección de la raya, yo todo tipo de romerías, festivales de contrabando, bueno, en Extremadura evidentemente hay mucha cosa de esta. Cada vez hay mayor comercialización como producto turístico, aunque todavía va lento. Pues yo creo que sí, que son ejemplos extraordinarios, ¿no? Y también para investigar a nivel antropológico, histórico, para Sí. los que están Pero bueno, también a nivel periodístico para divulgar y político para reivindicar como un ejemplo iberista, aunque ellos mismos, los protagonistas, no lo vean así, porque están en ese ecosistema, ese mundo de la raya. Pero yo siempre he intentado divulgarlo como ejemplos y en algunos casos he intentado verlos personalmente. Y bueno, y también uno de los retos es que esos liderazgos locales consigan ver una cierta globalidad, ¿no? Otras escalas de ese iberismo multinivel para que tenga su discurso político, si lo tiene o si lo quiere tener, tenga más potencia, es decir, que vea los diferentes niveles que puede tener
esas relaciones de frontera. Claro, que no solamente se queden ahí en un encuentro y ya está, y que a los ojos de la gente sea como algo festivo y ya está, no de la gente que lo está disfrutando, sino, no lo sé, desde a lo mejor desde las instituciones, Sí. Mira, uno ¿no? de Que los tenga su temas valor. que ocurren, porque, ¿sabes? Esto de España y Portugal viven de espaldas. Esto en parte es cierto, pero en otra parte no es cierto. ¿Por qué? Porque siempre hay este tipo de conexiones, incluso siempre ha habido minorías culturales que han tenido relación. Entonces, desde ese punto de vista, no es cierto. Lo que sí ha ocurrido, y esto se lo oí a un intelectual portugués, ahora mismo no me acuerdo, es que se borra, es decir, nos olvidamos de las cosas. Hay un montón de encuentros que ha ocurrido a lo largo de la historia y bueno, de hecho en el libro viene bastante de historia del iberismo, porque aunque no se trata de copiar aquello que hicieron nuestros antepasados, pues sí se trata de ver que muchas cosas que nos sorprenden que se hayan hecho, ¿no? De iniciativas, no solo de fronteras, sino también políticas. Entonces, yo creo que sí que hace falta una memoria histórica de las relaciones de frontera, porque parece que estemos empezando de cero continuamente. Da la sensación de que somos los primeros en hacer una cosa danistas y no, ya lo han hecho otras generaciones. Entonces, no hay una acumulación de fuerzas y de conocimiento, ¿no? En parte yo creo que algo sí, porque bueno, al fin y al cabo dentro del europeísmo algo tiene que haber de esto, ¿no? De esas conexiones. Pero creo que hace falta eso, cátedras, libros, contar más estas historias, vosotros mismos, el papel que estáis teniendo, porque para que las siguientes generaciones no empiecen de cero, sino que empiecen ya más adelantadas y consigan llegar más lejos. Bueno, Muchas gracias. Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber aceptado la invitación. Yo animo a todo el mundo a que compre el libro del nuevo iberismo y también a que lea el diario digital, El Trapecio, a que viajen a Portugal, a que aprendan portugués y a que intentemos aunar las mayores fuerzas posibles, no en pro de una idea decimonónica, sino de una idea del siglo XXI sin la cual no podemos vivir, como decía Saramago, no podemos vivir sin iberismo hoy en día y más los que vivimos en la raya. Así que, bueno, muchas gracias, nos seguimos viendo en el camino y ya sabes que puedes contar con nosotros para lo que haga falta. Pues muchas gracias por darme esta oportunidad. Yo creo que estamos entre todos tejiendo como una especie de tercera vía que nos permita también reconciliarnos, no solo entre vecinos, sino con nosotros mismos, con nuestra propia historia, que tenemos muchas dificultades de crear esos conceptos, ¿no? que nos unan o que estudian las propias diferencias. Y creo que sí, que desde Extremadura, sin duda, es un lugar privilegiado para esa nueva centralidad que pide el iberismo. Así que muchas gracias. Muchas gracias.